de Arquitectura. El día de hoy pues tenemos la fortuna de tener una visita de aquí mismo de la escuela, que es el doctor Tarcisio Pastrana, que tal vez algunos de ustedes conocen, algunos otros no, pero pues él ahorita está fungiendo como coordinador de la maestría en ciencias, no, de la maestría en arquitectura, de la maestría en conservación y restauración arquitectónica, perdón. Voy a leer su semblanza. Él es coordinador de este programa de conservación y restauración arquitectónica. Es doctor en arquitectura y maestro en arquitectura. Su campo de conocimiento es restauración de monumentos. Es egresado del programa de maestría y doctorado en arquitectura, ingeniero arquitecto, también egresado de esta escuela. Sus líneas de investigación, la ingeniería hidráulica del virreinato y el análisis de la arquitectura virreinal. Es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional desde 2009, impartiendo asignaturas en la licenciatura, en la especialidad de restauración arquitectónica, en ambos programas de maestría y en el doctorado que ofrece la CEPI de la ESIA Tecamachalco. Ha impartido clases y talleres de restauración e iluminación de monumentos en la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, en la Universidad de San Carlos en Guatemala, en la Universidad de la Gran Colombia en Colombia, la técnica particular de la Loja en Ecuador, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el Instituto Chihuahuense de Cultura, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en la Casa LAM, en la Salle de México y en la Salle del Bajío. Ha impartido más de 80 conferencias en diversos foros de México, Guatemala, Ecuador, España, Cuba, República Dominicana, Italia y Portugal y Perú. Según yo recuerdo, aquí no viene, pero lo recuerdo. Desde hace 25 años trabaja en restauración e iluminación de monumentos, participando en los sectores público y privado, actualmente con su firma Calantigua. Ha publicado 5 libros, 8 capítulos de libros, 20 artículos y 14 publicaciones en memorias de congresos. Ha dirigido o codirigido 4 tesis de doctorado, 21 de maestría y 9 de especialidad. Y bueno, pues es maestro de nuestra sección. Hoy les damos también la bienvenida a los compañeros que pues están pasando a segundo semestre y que se integran al seminario. Y bueno, la dinámica del seminario básicamente es esta: traemos expositores y en una segunda parte pues abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Oportunamente pues también les haremos llegar algunas actividades extra que tenemos. Vamos a ligar con otros eventos durante este periodo. Entonces, bueno, bienvenido, doctor Tarcisio. Gracias. Adelante. Bueno, pues es un gusto estar aquí. De 15 años que empecé a dar clases aquí. El primer lugar donde expuse fue un seminario. El seminario era muy diferente. La verdad es que me fue como si fuera algo. Me criticaron todo, me regañaron. Así que soy solidario cuando a todos ustedes les pasa algo similar. Pero ahora vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, no tiene que ver con los cerditos. Eso es simplemente para que ustedes se vayan metiendo en este ambiente. Lo primero que les voy a pedir es que imaginen que están en una selva. ¿Sí? Y ustedes están en una selva, pero pues hace algunos años, no ahorita. Hace unos millones de años. Y entonces algunos de ustedes observaron a este personaje. No me pueden engañar que algunos de ustedes sí pensó en un taco de carnitas o algo así. Es seguro, porque eso está en su genética. Entre más grasosa sea la fuente de alimento, más se les puede antojar. Entonces, algún antepasado de nosotros, hace muchos, muchos años, vio a un compa como este, es el cerdito verrugoso. Afortunadamente en la foto que encontré no se le ve ninguna verruga y no sé por qué le digan así, pero no nada más vio a ese cerdito verrugoso, sino de repente vio a otros más ahí y se le hizo importante dejar testimonio de él. No sabemos si estaba planeando con sus amigos cazar a los cerditos, no lo sabemos. Aquí lo importante es que él hace, ya no sirve otra vez, creo. ¿Me cambio? Sí. Ay, tampoco sirve aquí. ¿Qué está pasando? Ahí está. Y entonces, 45.500 años. ¿Por qué es importante que alguien como ustedes, como yo, quiso dibujar a los cerditos verrugosos? Es uno de los registros más antiguos de humanidad que existen. Ya saben que seguimos siendo changos, se los he dicho en mis clases, ¿no?
Creemos que no, pero en realidad funcionamos muy parecido a esos antepasados. Entonces, hace 45.500 años alguien vio a varios cerditos verbosos y vamos a dibujarlos. No sabemos si es un plan para cazarlos o simplemente le llamó la atención. Y es uno de los registros más antiguos que hay, que nos hacen imaginar que esas personas eran como nosotros. Y les digo personas porque aunque fueran muy diferentes, sí somos como ellos. La que sigue. O sea, ya aquí es completa la obra, si ustedes se fijan, que no sé por qué, pues lo estuvimos probando y no sé, sí, sí. Bueno, en realidad, hay varios cerditos aquí. No sé qué habrá visto este señor y firmó aquí también. O sea, no me digan que eso no es muy humano. Yo hice esta obra, pero quiero que sepan que yo la hice. Como nadie tenía nombre, pues puso su manita, le escupió, o eran dos personas, no lo sabemos, pero fíjense todas las especulaciones que estoy haciendo al respecto de este registro. No es el registro más antiguo que existe. Bueno, aquí está ya para que lo vean aquí el 1, el 2, el 3, y probablemente acá había otro, entonces eso ya suena más a que se estaban peleando o algo así, pero no importa. Según algunos científicos, este es el más antiguo de los registros. Aquí hay un garabato. Sí. Sí, igual yo me lo encuentro y digo, pues eso, ¿qué es? No, pero gente que sabe dice que esto también lo hizo un ser humano, 73.000 años. 73.000 años es muchísimo tiempo. No sé si. Y bueno, esta piedra es importante por ese dibujo. No se ha encontrado otro registro más antiguo que represente eso precisamente, la necesidad de registrar. Los seres humanos tenemos necesidad de registrar. Y si no, ¿cuántos de ustedes no suben hasta lo que se están tomando en las redes sociales? ¿No? Quieren registrar. Es una manera de comunicarnos con los demás. Esto ya es una interpretación, ¿no? Pero cualquier cosa que ustedes hagan en conjunto, ya sea dibujar cerditos o estar haciendo una maestría o todo, tienen un diálogo con los demás. Y registran todos los días. Por el simple hecho de estar respirando ustedes, registran cada cosa. Dejan una huella, aunque ustedes no quieran. Esto es muy importante para lo que les voy a platicar esta noche, porque, como les dijo Olivia, yo soy restaurador. Los restauradores, lo que cuidamos son los registros de la sociedad. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque hay dos tipos de registros, que lo vamos a ir viendo. Pero fíjense cómo están ahí platicando, de hecho firmó, y a lo mejor le está diciendo, oye, no, la cabeza vamos para allá. Porque eso no se nos ha quitado, ¿no? Esto puede ser similar a cualquiera de los talleres. Entonces, también, ¿por qué queremos registrar? Porque imagínense que en esa época las personas vivíamos 25 años y ya éramos ancianos, ¿no? 30 ya se nos iba bien. Y entonces toda la experiencia que habías acumulado se moría contigo, toda. Eso debe de haber sido algo terrible, sobre todo porque nosotros como seres sociales que somos, hemos construido nuestra supervivencia a través de la herencia. Es lo que considero importante. Y así lo estoy heredando, trasciende la frontera de mi cuerpo y de mi mente, porque cuando yo me muero se muere todo lo que sé y lo que acumulé conmigo. Eso también lo hemos platicado mucho. Lo importante de llegar a tener un doctorado no es que eres más importante, es que puedes transmitirle a más personas la información que tú tienes. No por una necesidad de subsanar que te hacían bullying en la primaria. Sí, puede ser más importante que los que me hacían bullying. No, es para transmitir el conocimiento. Si tú estás estudiando y no transmites el conocimiento de alguna manera, no es el círculo completo. Entonces hay una necesidad de transmitir la experiencia, porque este círculo que se completa, ustedes tienen abuelitos y abuelitas, todavía abuelitos, ¿sí? O se acuerdan de ellos. ¿O qué pasa si ven a alguien mayor? Tenemos una especie de respeto hacia ellos. Y tiene mucho que ver con lo que han vivido y lo que se pueden contar.
Y luego es muy común que alguien que ya vivió lo que tú viviste y tú estás acá montado en la histeria y dices, no, es que este problema no lo voy a poder resolver. Y dices, ay, sí va a pasar. Tú en ese momento dices, no, no va a pasar, me estoy muriendo, me dejo otra vez y que no, va a pasar. Y si pasa, ¿no? Todo pasa. Entonces, ¿cómo nos transmite la experiencia? Porque este círculo de estar platicándole a otros lo que hacemos ha sido importantísimo en la historia de la humanidad. Entre todas las cosas que nosotros podemos analizar, que hacemos o que nos han hecho evolucionar, que nos han hecho sobrevivir, está la transmisión de la experiencia. Él fue y se comió una fruta ahí extraña, porque eso sí nos comíamos todo, si no, no estaríamos aquí. Y le dio una diarrea de esas tremendas, ¿no? Entonces, ya le dijo a él, oye, no, ¿sabes qué? No te comas esa fruta. Tendríamos otro caso parecido al primero. Esto es sumamente importante, yo lo puse así en una cuestión muy... Pero no era solo una enfermedad lo que podía pasar, te podías comer algo que te matara, ¿no? O había un insecto por ahí que se veía muy inofensivo, pero que si te picaba, te mataba. O sea, las cosas antes eran de vida o muerte, ahora no. ¿Sí? Ahora cualquier drama que podamos tener en nuestra vida difícilmente se convierte en una cosa de vida o muerte, pero en aquellos años todo era de vida o muerte, todo. ¿Sí? Entonces teníamos que comunicar esas cosas. Y es ahí donde adquieren valor los ancianos. El que ha vivido más, que bueno, ya en esa época cualquiera de sus profesores, ya seríamos del consejo de ancianos, o sea, andar en sus 40, sobrevivir por 15 años la expectativa de vida de esa época, ¿no? Entonces, siempre que vemos ancianos, siempre hay como historias, así lo vemos, ¿no? Hay una serie de historias que nos pueden contar, de experiencias que nos pueden transmitir, porque muy probablemente ya vio qué cosas que nosotros hayamos vivido, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que les voy a explicar? Pues todo, porque no solo los ancianos son nuestros abuelitos, hay edificios, hay objetos, hay cosas que acumulan experiencia y conocimientos. Bueno, y esta transmisión que aquí está muy idealizada, ¿no? El abuelito que está contando las historias y demás, ¿cómo se puede hacer? ¿O cómo la podemos interpretar de diferentes maneras? Bueno, fíjense qué bonita es la raíz de herencia. Herencia tiene que ver con lo que se adhiere. Entonces hay una continuidad porque nos adherimos a algo. Eso es la herencia. Entonces, ¿cómo heredamos el conocimiento? ¿Qué es lo más bonito que pueden hacer? Y lo más bonito que le pueden dar a alguien es lo que saben. Siempre transmitan, no se lo guarden, no se lo queden. Y aquí viene el registro. Resulta que si él tiene conocimiento de las plantas que se pueden comer y las que no se pueden comer, se volvía viejito. O sea, es que él es el que sabe lo que nos podemos comer y lo que él se va a morir. ¿Qué hacemos? Una necesidad imperiosa de dejar registro de las cosas. Que él escriba de alguna forma, ya me diré muy para acá, no había ni la escritura, pero que de alguna manera podamos decirle a los que vienen después que no han nacido lo que se puede comer y lo que no. Aunque los seres humanos seamos muy necios, ¿verdad? Pero bueno, ya sobre la advertencia no llega. Entonces, el registro, aparte, se volvió tan importante que resulta que determina la prehistoria de la historia. Aunque esto esté sujeto a debate, didácticamente lo funciona muy bien para platicarlo aquí. O sea, este señor dijo que las edades se dividen entre prehistoria e historia, y la historia nace cuando la podemos escribir. ¿Sí? Está sujeto a... Pero bueno, esa es la idea. Y entonces, la primera escritura, por ejemplo, esta, 3500 antes de Cristo, que todavía están debatiendo si eso era una escritura, porque tiene una manita y el pie y demás, ¿no? Pero todos estos son los primeros registros históricos de algo que ya se puede parecer a la escritura. ¿Y ustedes de qué creen que hablaba la gente? ¿O qué creen que era lo que necesitaban escribir? ¿Qué quería la gente escribir hace 3500 años, 2100? No hemos cambiado y lo seguimos siendo los mismos. Historias de amor. Historias éticas. Impuestos. Es más, los primeros registros son impuestos. Imagínense que nos volvemos sedentarios, entonces aparece la propiedad privada, porque antes no la había, éramos hijos del mundo y caminábamos de un lado a otro, y de repente
ya importa si él es dueño de ti para acá, ¿no? Entonces yo como gobierno, si este es tu pedazo y cultivas, te voy a cobrar impuestos sobre este pedazo. Y a él sobre el pedazo de ahí para allá. Esos son los primeros registros. Impuestos, historias de amor, historias épicas, o sea, los héroes que hicieron y que nos salvaron. Como, cosas religiosas. Mucha religión. Entonces, los primeros registros surgen a partir de que nos volvemos sedentarios y tenemos una necesidad muy fuerte de manejar ese tipo de cosas. Y otras más, nos volvimos sedentarios y bueno, el miedo que siempre ha caracterizado a la raza humana, al no poderse esconder, al no poder ir, moverse de un lado a otro, nos hizo empezar a desarrollar muchas cosas. Ya no podíamos irnos a la cueva porque las plantas estaban por acá. Entonces, va a surgir la construcción porque ahora quiero construir una cueva al lado de mis plantas. Y muchas cosas más. La medición va a generar la trigonometría y otras. Ahora, esto es sumamente importante, intencional y no intencional. Yo no me imagino a ninguno de ustedes tratando de registrar su vida y hablando mal de ustedes mismos. De hecho, ya ven esa historia famosísima de que si tú quieres conocer a alguien por fotografía, tienes que poner un punto medio entre la foto del Facebook y la del LinkedIn. Ahí está la realidad. Una sale demasiado rara y la otra está demasiado truqueada, ¿no? Entonces, tu realidad está entre el INE y el Facebook. Pero esto hace una diferencia muy grande. Obviamente, los registros más honestos van a ser no intencionales. Yo les decía al principio, cada uno de ustedes está dejando un registro de su existencia, quieran o no. Están dejando un registro. Para empezar, las calificaciones que les ponen sus profesores es un registro no intencional, sobre todo si no pasaron. Entonces quisieran pasar, no pasan, pero ya hay un registro de que no pasaron. Entonces, siempre hay que concentrarnos más en lo que no es intencional. Porque si no, vamos otra vez a las redes sociales, ¿no? Los que publican que están en un restaurante muy bueno comiendo y no ponen que estuvieron comiendo tacos en la esquina, por ejemplo. O sea, en esa intención existe una alteración de la información. Obviamente, cuando los registros son oficiales, como la historia oficial de que maneje cualquier gobierno, le meten mano, ¿no? Y ahí hacen las raras. Entonces, ¿cómo atendemos los registros no intencionales? ¿Sí? Lo intencional también sirve para leer y para tomar datos, pero ¿cómo nos vamos a los registros no intencionales? Entonces, lo no intencional, lo espontáneo, es en lo que nos vamos a centrar en esta clase. Fíjense que se produce aparentemente sin causa. Si yo les pusiera una tarea, no les voy a poner nada, pero si les pusiera una tarea de que me digan en el día cuántos registros no intencionales han dejado de su existencia, se sorprenderían de darse cuenta cuántos fueron. Y esto, acabamos de tener una clase, ¿no? Es que este es mi registro no intencional favorito. Es el que más me gusta, fíjense. Es una calle de Pompeya. Y entonces, bueno, yo ahí veo un montón de cosas, pero es de formación profesional. Si soy restaurador, pues veo piedras, ¿no? Pero fíjense, aquí hay unas líneas. Los que acaban de tomar mi clase vieron que pues, estas líneas son las ruedas de las carretas que pasaron por ahí durante cientos de años y dejaron esa marca. Es un registro no intencional, pero si yo tomo esa información, puedo determinar hasta una hipótesis de cómo eran esos carros que pasaban por ahí. Ahora, esto se puede convertir en un monumento. Monumento, técnicamente, es una ayuda para recordar algo. ¿Sí? Y entonces, fíjense este que es ahí de la tierra, Joel. En Narbona. Narbona es una ciudad que se va a crear sobre la vía que unía lo que ahora es España con Italia. Es una vía muy importante de la época romana, que aunque tenía un nombre muy raro, creo que era la Domitia, terminó siendo la vía Narbonensis y la ciudad que estaba en medio de esa vía actualmente se llama Narbona. Y entonces, esa ciudad que creció a los lados de un camino romano, pasa el tiempo y en la plaza del pueblo un día están haciendo un arreglo y se encuentran esa vía y la convierten en monumento. ¿Ve?
¿no? Es la plaza y es un camino, y ese camino también tiene las marcas de las carretas y todo, y es un monumento. Entonces, es mi monumento favorito de un registro no intencional, porque nadie tenía intención de dar esa información de ahí. ¿Sí? Pero esa información, insisto, es más honesta. Entonces, ¿qué es la importancia de analizar ciertos factores que sabemos que no son intencionales? Por ejemplo, esta presentación se centra mucho en las cosas técnicas, insisto, por deformación profesional, ¿no? ¿Cómo leemos aspectos técnicos no intencionales en los edificios o en otras cosas? Realmente soy restauradora de edificios, ¿no? Esas cosas que les van a ir pasando con sus temas, ¿eh? Y voy a poner varios ejemplos, y algunos de esos ejemplos, de hecho, los conocí con algunos de sus profesores. Por ejemplo, en un congreso de historia de la construcción en San Sebastián, fueron a un astillero, donde estaban construyendo un barco ballenero. Y entonces, se me hizo un proyecto interesantísimo. Con todo el temor que lleva que yo diga esto, porque luego bastante ñoño, pero resulta que todo esto empezó con un descubrimiento. Resulta que los balleneros vascos salían de la cornisa cantábrica, que lo que ahora es España, del norte, y hacían todo el recorrido por el Atlántico Norte, y llegaban a lo que ahora es Canadá. En ese trayecto, que lo tenían que hacer en temporada que no fuera de huracanes, iban cazando ballenas. ¿Alguno de ustedes leyó o vio alguna película relacionada con Moby Dick? Esa técnica de cacería de ballenas es la técnica vasca. Sí, sí estaban bien locos. Bueno, están, ¿no? Los vascos, o sea, si me da miedo, bueno, me da miedo, ¿no? Pero ver una ballena, imagínense que se bajaban en una lancha, y se le acercaban a la ballena y la agarraban a arponazos, pero la ballena se enojaba, y coletazos y todo, y bueno, cuando lograban hacer eso, la agarraban, la jalaban hacia el barco, la cortaban en pedazos, la convertían en aceite, pero se podían llevar a las ballenas amarradas en el barco de alguna manera hasta Canadá. Entonces en Canadá pasaban la temporada de huracanes cortando ballenas y hirviéndolas para producir el aceite. Era una de las cosas que producía más dinero para el País Vasco, porque era un aceite que se usaba para la iluminación. Fíjense toda la información que les estoy dando, nada más por un hallazgo, un barco que encontraron. Un día de esos, un barco de esos se hundió, unos buzos lo encontraron, lo mapearon completamente, registraron todos los vestigios del barco, hicieron todos los registros, y entonces los vascos dijeron, ¿por qué no hacemos el barco otra vez? Y entonces se generó todo, ya saben, esta es la página, pues la pueden consultar, la Nao San Juan, habla del hallazgo, de cómo ahí lo dejaron, lo sacaron, pero no, hay que se conserve ahí abajo, mejor lo volvemos a hacer. Y esta página, hay una cosa bien interesante, apadrinar una pieza. Si a alguno de ustedes les interesa ayudarles a construir su barco, pueden dar una lana y en algún lugar va a haber un muro de honor donde va a decir esta parte del barco, por no Tarcisio Pastrana. Otra cosa que pueden hacer es ir a construir el barco. Eso se me hizo súper interesante. Yo hasta dije, ¿cómo no me agarró esto hace 20 años? No puede ir ahorita 2 meses así perderse. Yo todavía no tengo años sabáticos. Si no, me iba 1 año a construir el barco. Porque te enseñan la técnica de construcción de carpintería de Rivera, que es la carpintería que se nos va. Entonces, puedes ir y estar en el astillero, te enseñan a construir el barco y los ayudas a construir el barco, ¿no? Ahí está. Y entonces, pues, hay una serie de cuestiones en la escuela de carpintería y además puedes ir, su museo es el Atlántico Norte y por aquí está el astillero. No sé por qué tienen ese barco ahí, está abandonado ahí, el otro está aquí adentro, y entonces visitas el lugar y un señor te da ahí la visita. El Vasco tiene muchas casas. De hecho, debe de decir algo así como fábrica de barcos. Y ahí está toda la información. O sea, no nada más es la información, sino cómo la transmitimos, la carga didáctica.
sea, eso pudo haber pasado, pero aquí también hay una intencionalidad de que la gente lo conozca. Eso es lo más interesante de estos proyectos. Aquí están los donantes. Estas son empresas, ¿no? Este donó esto, vean, todavía había muchos en esa época, si quieren. Y luego vienen una cantidad de cosas importantes y materiales. Resulta que alrededor del lugar hay una serie de árboles que tienen formas bien extrañas. Y entonces resulta que los dijeron, ¿por qué no hacemos que el árbol crezca como nosotros necesitamos? Entonces cuando cortemos la rama ya tiene la forma del barco. Y entonces como con una técnica parecida a la de los bonsáis, lo que hicieron fue que los barcos tuvieran unas ramas que tenían la forma que ellos necesitaban y entonces nada más iban cortando ramas, las aserraban y ya tenían las piezas. Es una cosa bien interesante. Otra, súper interesante, que creo que todos hemos oído hablar del escorbuto. El escorbuto es algo que le daban los marineros, una cosa terrible, y se les caían los dientes porque les faltaban vitaminas. O sea, pasaban meses en el mar y pues al principio podías tener una fuente de vitaminas, pero después ya no. No había refrigeradores. Resulta que los marineros vascos, que además eran buenísimos, por ejemplo, este señor que fue uno de los que completó la vuelta al mundo, Vasco da Gama, ¿de dónde creen que era? Era de ahí. Y así varios marineros famosos eran de esa región. Pero no les daba escorbuto. Porque el líquido que llevaban, o sea, ya saben, se suben unos barriles de agua, pero un barril de agua al mes ya sabe a quién sabe qué. Y si no te llueve, no puedes recolectar el agua. Y entonces llevas bebidas alcohólicas. ¿No? Depende de la zona en la que estás. El Caribe que se subía a los barcos pues, con ¿sí? cerveza en otros lugares, vino. Pero estos vascos subían sidra de manzana, que les daban la fuente de vitaminas que necesitaban para que no les diera escorbuto. Y tú vas al País Vasco, está lleno de sidrerías, ¿no? Ahí están haciendo con unas prensas de madera las sidras. Entonces, fíjense, ya llevamos varios datos de patrimonio inmaterial ligados al descubrimiento de un barco y a la identidad del País Vasco. Es una cosa impresionante esto de los marinos y demás en ese lugar. Y bueno, el astillero es otra cosa impresionante. Vean, lo visitas y están cortando piezas y las maderas son de diferentes lugares. Estas fotografías son, si no me equivoco, del 2018. No sé cómo vaya el barco ahorita porque se atravesó la pandemia. Y había una cosa que ellos nos decían con un poco de tristeza. O sea, decían, pues es que la capitanía de Puerto actual no nos deja sacar el barco cuando lo terminemos si no le ponemos tornillos de metal. Pero los barcos no usaban tornillos de metal. Entonces, bueno, para que navegue, pues le vamos a tener que poner lo que nos digan los marineros. Es como este debate de que los edificios del pasado tienen que cumplir el reglamento de construcciones. Son cosas que de repente se pierden de vista. Pero bueno, le van a tener que meter tornillos. Pero fíjense cómo tú puedes visitar el barco, ver cómo lo están construyendo. Vean, esto es lo que nos daba la visita guiada, y a la entrada del museo había un barco tamaño natural con unos maniquís, ¿no? Estaban cazando ballenas. Y un maniquí se parecía a este cuate. Yo decía, es que están igualitos, ¿no? Idénticos, así es. Y son tremendos los vascos. No voy a entrar a otros aspectos, pero son tremendos los vascos. Es que viven en un lugar que es extremo el clima y que tienen ciertas condiciones y eso ha sido histórico. Entonces, bueno, ahí están varias maquetas, cómo se construye el barco. Insisto, pueden ir a verlo. Este es otro de los lugares que he expuesto mucho porque de los museos que he conocido en el mundo, este museo se me hizo, yo lo pondría pues por ahí en mi top. O sea, yo de los 5 mejores museos que he conocido, este se me hizo impresionante. Porque de repente nosotros peleamos mucho por la originalidad, ¿no? Hablando del mundo de la conservación, lo que es original y lo que no es original, y no, eso ya no es original, y las copias y demás. Pero resulta que las copias pueden tener patrimonio. La carpintería japonesa es una cosa impresionante. Sí, de ensambles, de tradiciones, de cuestiones inmateriales, todos los rangos que tienen los carpinteros japoneses, las vestimentas, es impresionante. Entonces, la declaran Patrimonio de la Humanidad. Y en esta ciudad, en Kobe, me parece, no me acuerdo, ahorita vamos a ver, se pone el museo Takenaka, no de la carpintería, sino de los instrumentos con los que se trabaja la carpintería. Aquí está. Es muy interesante algo que quizás no se nota del todo. O sea,
quiero que vean dónde está el museo, en un entorno completamente, como conocemos la imagen que tenemos de Japón, pero aquí están los bosques, o sea, es el límite de la ciudad y el museo está junto a los bosques, porque los carpinteros japoneses le piden permiso a los árboles, hacen una ceremonia así. Entonces, imagínense que el lugar está elegido para que esté. Aquí esta es la estación del tren rápido de Kobe. Y bueno, la página también pueden ir ahí, nada más está más difícil porque japonés todo, ¿no? Pueden ir a aprender carpintería japonesa. Tiene una cantidad de instrumentos. El mismo edificio, por el tiempo, ahí me dicen, no me vaya yo a acordar, que por el tiempo no les puse la arquitectura del edificio. Es impresionante la arquitectura del edificio porque sintetiza las ideas de la carpintería. Es un edificio moderno. Aquí se ve un poco de la entrada. Es el lugar. Fíjense cómo está en medio de los bosques. Y cuando, pues la suerte que puede tener uno, el día que yo lo estaba visitando, había una exposición temporal. Creo que varios de ustedes saben que yo estudié en el doctorado en máquinas hidráulicas de madera. Y había toda una exposición de reproducciones de máquinas hidráulicas de madera, sacadas de los tratados. No había una sola, bueno, había una otra pieza original. Todas eran reproducciones. Todas son copias. ¿De qué? De tratados, además. Vean, los libros están preciosos. Este es un molino de percusión. Aquí están todas las percusiones de la rueda hidráulica. Esta es una noria que eleva agua para sembrar, etcétera. Y luego vienen todas las explicaciones de cómo se trazan, cómo se hacen, con qué herramientas. Así al estilo japonés, ¿no? Obsesivamente japonés. Entonces, vean, no sé cuántas horas me pasé visitando el museo, sacando fotos y videos y todo, porque, o sea, yo después de hacer un doctorado en máquinas hidráulicas, nunca había visto tantas en el mismo lugar. Pues las ve y verlas. Estaba bien interesante. Entonces, de repente vean, esta sí tiene metal, pero está basada en la máquina que está en el tratado. Y quiero que capten un poco la madera que hay en el museo. O sea, vean el techo del museo, ¿no? Esto está bien interesante porque estos sí son originales, son los escampillones con los que se cortan las piezas de las ruedas, por ejemplo. Y tienen ahí todas sus claves y demás. Cómo se sacan las piezas, que son curvas. Las herramientas, pues tienen una cantidad de herramientas impresionante para hacer todo el trabajo. Vean, súper didáctico, ¿no? Porque está la planta de la rueda, cómo vas haciendo la pieza, cómo se va poniendo. Y entonces era como un libro gigante, ¿no? Vean la arquitectura y el entorno así en los bosques. Entonces era como estar viendo la madera y luego estar viendo el edificio y luego estar viendo el entorno. Era un lugar impresionante. Todos los ensamblajes, o sea, pocas piezas, insisto, son originales. Todas son reproducciones. Vean el edificio, a mí se me hizo también interesantísimo. Esta es la sala de las exposiciones temporales, pero luego pasas a un lugar que está excavado, que son como 3 niveles hacia abajo, donde viene la arquitectura, ¿no? Hay mucha madera en la arquitectura japonesa. Vean esto, por ejemplo, estas alturas. Esto es una cosa descomunal cómo se va ensamblando y son los techos, ¿no? De hecho, ahorita tenemos en la maestría en conservación y restauración una alumna que se encontró un tratado chino de ensamblaje de madera y lo está estudiando para ver si esa arquitectura de armar, esa carpintería de ensamblaje puede ser utilizada en integraciones contemporáneas en edificios históricos. ¿Sí? Entonces, fíjense toda la información que puede haber ahí. Allá abajo hay una casita de té ahí, que puedes entrar y tiene como portes. Es impresionante, ¿no? Porque, bueno, puedes ver muchas casitas de té, pero que tenga cortes para que veas las capas de los materiales y cómo está ensamblado, ¿no? Otra cosa bien interesante que esta siempre que menciono este ejemplo, depende de dónde esté, me ven feo. La última vez que lo mencioné delante de algunos supervisores de Lina y entonces como que no lo tomaron a bien, pero resulta que de repente tú dices, yo voy a intervenir vigas históricas, pues mételes lija. Pues no les puedes meter lija. Y luego lija mismo es el que te dice, métele lija. No le puedes meter lija porque resulta que si la pieza es metálica o de piedra, deja diferentes huellas en la madera.
Y esa información está ahí. Entonces, si tú intervienes un edificio bajo esas características, tienes que proteger. No puedes decir, ay, cámate. No. Entonces, fíjense, están las hachas de piedra y te dicen cómo puedes reconocer las huellas que dejan esos instrumentos. Hay diferentes épocas, viene cómo se arma todo tipo de pues, esto está interesantísimo. Y no hago un libro de todo el museo. Que no me importa, ¿no? Lo compro, está en japonés. Pero no había, había como libros parciales de ensamblaje de techos y demás. Vean, por ejemplo, esta está padrísima. Esto no pasa nada más en Japón, pasa en muchas partes. Por ejemplo, tú cortas un árbol y luego lo conviertes en, pero no tienes una sierra eléctrica. Entonces agarras a un monito y a otro monito y le empiezan a hacer así. Y ustedes pagando en el gimnasio no sé cuánto dinero, tablas de eso, les digo, después de un par de meses cortando tablas así, uno arriba y otro abajo, les aseguro que hacen pecho, brazo y bajan de peso. ¿Sí? Y vean, lo que sí es original son los tratados de donde sale la información. Vean el ensamblaje de la arquitectura. Digo, es un museo impresionante, ampliamente recomendado. Bueno, este es otro de esos que también está ahí en mis 5 favoritos del mundo mundial, como dicen, porque está centrado en la construcción de la Catedral de Florencia. Y todo se basó en un descubrimiento fortuito. Dice la tradición que el arquitecto de esa cúpula, que además en estas tradiciones del ser humano, de que todas las épocas deben tener como fechas de inicio, ¿no? Así bien radical. El Renacimiento empezó el 5 de octubre de 1300. Así somos, pero no están así. Pero lo que sí dicen que es una obra que marca el inicio del Renacimiento es la cúpula de Santa María de las Torres. Entonces dicen que el arquitecto tenía una casa atrás de la catedral donde estaba su estudio. Entonces un día en esa casa, no en esa, en una casa, encontraron una maqueta de la cúpula. No hay manera, los italianos te lo dicen, no hay manera de asociar esa casa con el arquitecto, no la hay. Pero, pues, ¿por qué no decimos que igual era esa, no? Y entonces a partir de ahí hicieron un museo impresionante, este museo, aquí está Santa María de las Luces, por acá atrás está el Museo de la Obra de la Catedral, ¿no? En una casita ahí interesante. Entonces igual tiene su página y cursos y muchísimas cosas, pero este museo para cualquiera que le guste la arquitectura y le guste la construcción y sobre todo le guste la construcción antigua, es un manjar el museo. Bueno, esta es la maqueta. Igual era una cisterna o no sé qué habrá sido, ¿no? Pero tiene el acomodo de espina de pescado que caracteriza la cúpula. La cúpula está armada en 2 cúpulas con cinchos, todo de ladrillo, pero la clave de la transmisión de las fuerzas tiene que ver con el acomodo. No es un acomodo tradicional. Ahora, nosotros ahorita lo podemos ver como normal, pero imagínense en esa época llegar a este avance y además hacerlo en esa escala, ¿eh? Porque esta está chiquita, pero la otra no. Entonces, encuentran esto y hay un museo impresionante con todo el dinero del mundo hecho. Ahora, hay otra cosa que me llamó la atención. Miren cómo representan a los. Kioto, ¿no? El arquitecto casi parece un dios. Está como bendiciendo. Está grandote. Entonces, la escala en este tipo de cosas es súper importante. Y vean a los trabajadores recibiendo las indicaciones. No la barba. ¿No? ¿Sí? Piensan que eso no se nos quita. Barba blanca, Zeus o Dios. Entonces, este es el medallón que habla de los constructores. Y luego el museo, que se centra en las maquetas, en los proyectos, en los planos y en explicarte cómo la catedral, ¿no? Entonces, iluminación preciosa, museografía depuradísima, tiene una joyita. Siempre que veo esto, también pienso que qué bueno que cuando yo estudié, ya no se hacían las maquetas de ese tamaño, porque yo esa maqueta no la pude haber traído de donde vivo a la Grecia. No hubiera llegado. En el metro, imagínense. Son como de 2 metros de alto las maquetas de las fachadas. Todos los proyectos que se hicieron. Y como la joya, o sea, es un museo centrado en la catedral. Entonces de repente tú vas caminando por el museo y hay ventanas que te hacen dirigir la mirada hacia el objeto.
es el objeto que tú estás conociendo más a profundidad, ¿no? Bueno, las fachadas y los dibujos. Y bueno, hay otras zonas donde están hasta las herramientas, pero hay una cosa que me llamó, vean la escala, no estoy sacando, creo que me quedé corto, de hecho. Esta es la joya del museo, o sea, ¿por qué no? Antes de la fachada que todos conocemos, que es muy famosa, había otra y la gente decía, ¿cómo es esa fachada? Pues vamos a hacerla uno a uno, con iluminación natural. Este es el primer cuerpo de la fachada que estuvo atrás de la que ustedes conocen ahora. Y la hicieron tamaño natural, y obviamente no le podías poner iluminación artificial, bueno, sí tiene para ciertas cosas, pero lo ideal es que la aprecies como fue concebida. Entonces, vean la escala de la maqueta. O no sé si se puede llamar maqueta, porque es el mismo tamaño, sería de la reproducción, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, ay, no me voy a tardar tanto, pero no los van a dejar ir temprano, ¿eh? Mejor que acabes temprano o tarde, se van después de las 9. Bueno, entonces el conocimiento ancestral que podemos ver en los objetos, lo que estoy centrando como en este tipo de cosas que tienen que ver con cómo se construía o cómo se hacen ciertas cuestiones. Pero en Murcia, una vez, Murcia es muy famoso porque hay una huerta que viene de la Tocada. Entonces, las huertas, que nos está aquí Alejandro, tamaños, pero lo más importante no es el sistema de vasos comunicantes que se basan en la hidráulica, es la organización de la gente. A veces estos grupos de regantes vienen de la Edad Media y están organizados y tienen un representante. Y es muy curioso que, por ejemplo, ese tipo de organizaciones, de repente las encontramos en México. Se llegaron por medio de España, la gente se reparte el agua. Y tiene que haber un juez y hay un comité, va a ser un congreso, un comité, y son nombrados por la comunidad. Todavía las casas tienen sus puertos y son regados con el agua que, claro, la ciudad ha crecido sobre la huerta de Murcia, ¿sí? Y ellos necesitan elevar el agua. Y entonces, ya saben que los árabes surgen en un lugar donde no hay agua. Pues para los árabes el agua es una cosa maravillosa, es un regalo de Dios, y son de los mejores ingenieros hidráulicos que existieron. Entonces ellos idearon maneras de elevar el agua. Pero todos estos instrumentos de madera se van perdiendo, y entonces, ¿por qué no, basándonos en el que existía, hacemos una nueva que nos siga permitiendo elevar el agua, ¿no? Y ahí está. O sea, esta rueda es contemporánea, pero funciona como las antiguas, no funciona con electricidad. El agua que circula por abajo la mueve y va elevando el agua a una cota superior. Es metálica, pero está construida similar a la que fue de madera. Y está funcionando. La gente va a sacarse fotos ahí. Es muy impresionante, ¿verdad? Es una rueda gigantesca. Entonces era un congreso de molinos y entonces todos ahí sacándose fotos y videos con la rueda. Funcionan. Pero aparte, este lugar representa tanta identidad para los murcianos que alrededor de esa rueda hay un parque pequeñito, pero la gente se reúne ahí, platica y hace ciertas cosas, ¿no? Y le metieron, pues ya le arreglaron, esto no estaba así, ves fotos antiguas, estos eran sembradíos y demás. Entonces esta es una acequia y hay que elevar hasta acá arriba, y bueno, en esta época en que nos estamos cargando el planeta, se los he dicho muchas veces, estas soluciones no usan energía eléctrica. No la usan. La misma corriente del agua la que permite elevar esta cota de agua. En Mallorca, aquí hay un proyecto súper interesante. También esos que dices, eso es, ahí es donde ves la materialización de los estudios del patrimonio. Mallorca es una isla, es la más grande de las islas, que ahora son muy famosas, porque ahí se va uno a divertir. ¿No? Está Ibiza, está todos esos lugares. Entonces en Mallorca está la ciudad de Palma. ¿Sí? Pero aparte era una isla que tenía muchos pantanos. Entonces, cuando los españoles eran dueños de medio mundo, también estaban en los Países Bajos. Y en los Países Bajos la gente se hizo súper buena, se llaman los Países Bajos, para la hidráulica. ¿Saben que Rotterdam, Ámsterdam, Dam es la palabra que significa represa? Entonces esas ciudades es como decir la presa fulanita, la represa Peregán. ¿No? Entonces, llevaban a los ingenieros de los Países Bajos, de hecho, a México vino Enrico Martínez, que es su nombre original. Los españoles traducen todo, ¿no? Entonces, el nombre original de Enrico Martínez era Henri Martin,
y vino a empezar a desaguar los lagos. Es famosísimo sus obras y todo, de hecho hasta casi lo meten en la inundación de 1629 porque le echaron la culpa, ¿no? Se inundó la ciudad, pero vean cómo no hemos cambiado nada. Pero entonces se llevan a ingenieros de los Países Bajos y dicen, ¿cómo aumentamos en Mallorca? ¿Cómo cambiamos pantanos por tierras de cultivo? O sea, hay que secarlos más. Entonces hicieron una serie de molinos, son estos, que van elevando el agua y entonces secan la superficie, pero al mismo tiempo sacas el agua, la pones aquí y riegas. Y está lleno de estos molinos. Pero se dieron cuenta que estos molinos que elevan el agua estaban desapareciendo. Y entonces crearon una asociación y una escuela para conservarlos. Esto que están viendo es un tanque de agua, este molino es uno de los restaurados, lo puedes visitar, entras, sales, etcétera, y ves cómo lleva el agua, y con esta agua se siembra, digo, se riegan los sembradíos. Pero lo más interesante es que tienen la escuela para restaurarlos. Vean, aquí hay uno sin restaurar, aquí atrás. Entonces, de repente, estas construcciones pierden las máquinas y se convierten en otras cosas. Entonces, lo que quieren es cada vez restaurar más molinos. Son bien interesantes porque el maneja el molino, ve el viento dominante y gira, pues todo esto gira. Y la gira y entonces sale el agua, es muy interesante, insisto, con la energía del viento. O sea, nos estamos quebrando la cabeza para un montón de cosas y el pasado tiene la información, pero como somos antropocentristas y creemos que solo lo que vivimos y lo que es ahorita es lo que es, no volteamos a ver cómo resolvieron las cosas en el pasado. Está todo, bueno, no todo, pero ahí están muchas cosas que podemos actualizar para ayudarnos un poco. Miren, bueno, pues vas a la escuela, ¿no? Y están reconstruyendo ruedas y están haciendo, la gente se inscribe, hacen servicio social. Alguien dice, no, es que yo quiero restaurar el de mi granja, entonces se va y se mete aquí, toma unos cursos y ahí los van restaurando, los van interviniendo y de todo, ¿no? Vean, igual la madera, tiene que ser cierta madera de cierto tipo, cortada de tal forma. Ese conocimiento es muy fácil que se pierda. O sea, tenemos el vestigio. Pero, por ejemplo, esta historia de que los carpinteros tenían que cortar la madera en noche de luna nueva para que tuviera menos líquido, se va perdiendo, ¿no? Ahora la gente no le árboles y luego lo secan en horno y esa madera no es igual que aquella madera que se dejaba secar. Claro, los tiempos son otros. Entonces, fíjense todo lo que hay y cómo aquí se preserva patrimonio inmaterial. Las piezas no son antiguas, son nuevas, pero reproducen una manera milenaria de hacer. No, igual y no, porque estos vienen de otros molinos más anteriores. Y así van reproduciendo todas las piezas. Y obviamente se van volviendo expertos, ¿no? Ya les saben cómo. Y se le pone una de estas ruedas que va a estar en contacto con el agua, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, no, pues agarras esto y luego. Y luego hay una de soluciones interesantes. Y bueno, sí, la restauración idealmente debe basarse en técnicas compatibles, ¿no? No quiere decir que todo lo hagas así, hay mucha tecnología, pero tienes que partir de cómo funcionan este tipo de cosas para que lo que tú propongas no dañe a los objetos. Vean las veletas estas para dirigir las ruedas. Segovia también hay otro de esos lugares que dices, esto es una maravilla. Resulta que estaba la Real Fábrica de Moneda del Imperio Español en el siglo XVI, estaba en Segovia. La diseñó Juan de Herrera. Y entonces por ahí andaban los planos. Hagan bien sus planos. Y años después alguien los puede agarrar. Y ahí andaban los planos, y entonces dijeron, oye, pues están todos los planos, ¿por qué no los reconstruimos? La arquitectura estaba, pero faltaban las máquinas. Ya ven que en esto del patrimonio industrial, máquina y arquitectura, no pueden verlos separados. Y entonces se ponen a reconstruir las máquinas. Pero además lo interesante es que dijeron, oye, pero ya no hay madera de esa. No, son 500 años después. ¿Dónde conseguimos madera de esa? Bueno, pues empezaron a recorrer toda la región, esto está en Castilla y León. Bueno, fíjate que hay muchas iglesias donde en la época de construcción dejaron allá arriba quién las iba a bajar, ¿no? Piezas de madera, de esa, se pusieron a recolectarlas y con esa madera hicieron lo que les voy a enseñar. Esta es, vean toda la arquitectura herreriana, lo que se ve allá al fondo es la casa de Segovia, ¿no? Esto está hacia abajo, el barranco,
Y bueno, tiene esto. Les digo para mirar cómo está. Y estas máquinas son al revés de cualquier madera. Estas tienen que permanecer mojadas. Si se secan, se echan a perder. Entonces, tienen un mecanismo por el cual están cayéndole agua constantemente a las ruedas. Y se funcionan y le mueven por estas de acá y las activan todo. Lo más curioso es que adentro están las máquinas de acuñación de madera. Y ya cuando los agarras de buenas, es muy raro, yo he ido como 3 veces. Y solamente una vez que íbamos en el marco de un congreso, nos acuñaron una moneda. O sea, agarraron, mira que era así, que no sé qué está. Hay ahí que te explique eso. ¿Sí? Miren, están funcionando todas las ruedas. ¿Qué hay del otro lado de la pared? Pues está esto. Y también las reconstruyeron en función de los planos que había, y esas máquinas funcionan. Acuñan moneda. Es didáctico, ¿no? No están acuñando monedas, pero es súper interesante. Y fíjense cómo la arquitectura adquiere otro sentido, porque una cosa es que tú llegues y esto esté desnudo y digas, ah, pues aquí hay unos 15 años, ¿no? Está bien grande. Y otra es que ya entiendas cómo funcionaba la circulación y todo. Esa información que perdemos de vista. Porque por razones obvias nos vamos al bulto, a lo que vemos, a lo que tocamos. No podemos imaginar cómo funcionaba en otro contexto, en otra época. Y eso es precisamente de lo que trata la presentación. Vean, un eje, como se tiene que controlar desde adentro, hay ciertos mecanismos, los canales de agua que meten agua hacia la parte donde se acuña la moneda, porque necesitas agua para enfriar las máquinas. O sea, nada de esto funciona con electricidad. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo más interesante de todo esto. Este es otro de esos ejemplos. Esto no es antiguo. En Pattaya, en Tailandia, el santuario de la verdad. Este lugar es impresionante, ha salido en películas y todo. Pues resulta que unos tipos muy ricos de ahí de Tailandia, creo que en los 70, ¿por qué no nos hacemos un templo nuevo? Se juntaron ahí unos millonarios y se ponen una lana. Vamos a hacernos un templo. Por las técnicas antiguas. El templo es nuevo, pero se ve como los antiguos. Además está junto a la playa. O sea, los tailandeses, ¿no? Y lo siguen construyendo. Y es lo mismo, la madera, la búsqueda. Es bien curioso porque pasan elefantes. Pasan elefantes. O sea, si quieres subir al elefante, no, mejor no. Es que, si no me subo a los caballos, no voy a estar subiendo un elefante. No sé qué te puede hacer un elefante. Pero están muy grandes. Entonces, vean todo el trabajo de carpintería. O sea, y ahí están construyendo. Es tan interesante todo esto que estás viendo, que obviamente el recorrido después de que ves el edificio, que lo recorres y de nuevo por todos lados, vean, esto, sin paréntesis, esto se me hizo genial. Hay que ver cómo las culturas, eso es súper importante, no le estoy haciendo promoción a mis temas, pero te das cuenta de la conciencia de muchas cosas. Entonces, los aleros, ¿cómo controlan la salpicadura del agua? ¿Sí? Entonces, no controlas la salpicadura del agua y pues se te dañan los muros, sobre todo en la parte de abajo. O el alero no tiene la suficiente distancia para que una persona que camina por la calle no le esté cayendo todo lo que es. O sea, son detallitos donde tú ves qué tanta conciencia había de la comunidad a la hora de construir algo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la zona donde cae el agua del techo. Y la resolvieron con pedazos de madera sobre arena. Entonces, el rebote se ahoga, ¿no? Son de estas soluciones que estarían buenísimas para ciertos edificios. Porque, pues, si se fijan, son retazos de madera, no hay nada ahí. Pero el agua que cae no rebota, no te empieza a erosionar la zona, ¿no? Detallitos que vemos en los edificios. Bueno, les digo, es impresionante, vean la escala, vean las esculturas, o sea, una cantidad de esculturas por todos lados. Claro, todo esto tiene significado, ¿no? O sea, que aquí fíjense que hay unos que van bajando y mucha información. Vean el interior, todo en madera. Estas son las familias de los fundadores. Y, pues, los héroes de esto, ¿no? O sea, cuando tú terminas el recorrido, sales por el taller y los ves trabajando. Y yo no pude evitar imaginarme que así era, y así sigue siendo, y así fue. O sea, los trabajadores de la construcción son muy similares desde hace miles de años. Entonces, tú los podrías ver con otra ropa,
pero más o menos funcionando igual, agrupados, gremios por especialidades, funcionando con un capataz. O sea, es una tradición que seguimos los que construimos y hacemos, es lo mismo. Vas y hablas con tu maestro, pero hay toda una jerarquía, el peón, todo eso. Aquí se lo saben, ¿no? Eso sigue funcionando igual. Y véanlos construyendo el santuario. Están haciendo escultura. Es interesantísimo ver las herramientas. Sí, de repente hay herramientas que siguen siendo las tradicionales. Pero tú los ves y los ves con un gusto haciendo las cosas porque están involucrados en la construcción del. Cuando tú involucras a alguien en eso y le explicas, pones más manos en esa cadena que les mostré al principio de la conservación, que conservar para ello. Conservamos para ello, ¿no? Entonces, estos están aquí felices, véanlos, no era la pandemia, fue antes, pero ya me trae su Sprite, esas cosas de la globalización. Pero antes pudo haber traído ahí un que se tomen ahí. Iba a decir un pulque, pero no creo. Okay. Entonces, vean, están haciendo las esculturas, luego sale sin una maqueta del tamaño de este salón de cómo va a quedar todo, o sea, las maquetas eran otra cosa. Entonces ya las hicimos muy chiquitas, o las hicimos virtuales. Por ejemplo, este es un lugar diseñado, y precisamente porque está diseñado absolutamente todo el lugar, es precioso, es impresionante, o sea, eso lo diseñó alguien. O sea, primero está el que dice, yo quiero mi casa, mi templo de esta manera. Y entonces, la técnica de los bonsai, ustedes, si yo les digo eso, piensan en un árbol chiquito, pero resulta que la técnica de bonsai reproduce la técnica de cultivo de árboles a gran escala. Entonces, los japoneses dicen, este árbol tiene que tener esta forma. Y el que lo empieza a diseñar no lo va a ver concluido porque el árbol se va a tardar 50 años en crecer. Pero tú ves los árboles con muletas, con alambres, lo mismo que ven que ya hacen un bonsai, se lo hacen a los árboles grandes. Entonces aquí el que diseñó dijo, aquí no había un lago, Entonces dijeron, aquí va a estar el templo dorado, así se llama, no sé cómo se llama. Entonces ahí está el templo. Lo vamos a poner ahí, ¿no? Le vamos a poner aquí un laguito, y el laguito pues tiene que tener circulación de agua, porque si no mosquitos. Entonces entra el agua, sale, se hacen estas, el viento refleja, vamos a poner una isla aquí, ¿no? Con una piedra aquí, otra aquí, está todo diseñado. Y genera tal expectación. O sea, es una cosa preciosa estar ahí. Te calma, te relaja. Y son de estos lugares que yo los pondría en una categoría de como rockstar de los monumentos. Que esta fascinación que generan estos objetos, que a veces la gente ni siquiera sabe por qué está ahí, pero está ahí. No sé si han visto, por ejemplo, la fuente del Templo, ¿no? Es una cosa impresionante. La gente está ahí, se quiere sacar una foto, aventar su moneda, es una cosa. Este lugar es parecido. Ya sé que dicen, oye, no se ve ni una persona. ¿Cómo no? Ya me hice más para atrás para que vean. Todos están ahí tratando de sacar su fotografía y buscando, y es un lugar con mucha paz, pero lo interesante de esto es que lo diseñaron completo. Cosas que tú no pensarías que se pueden diseñar, como un árbol con las ramas de cierta manera, un lago, una isla, ¿sí? Y vean toda la gente sacando fotos, y los japonesitos, o de donde sea, no los distingo. Sí, ojitos rasgados. Y bueno, para cerrar, ¿por qué es tan importante tener como muy claro esto de las lecturas? Fíjense que hablando de molinos, resulta que las piedras de molino deben de tener un espesor y se van gastando. Antes la harina pues llevaba un poco de harina. Entonces tu pan, ahí, entonces te ibas fijando los dientes, pero bueno, esa es otra historia. Entonces cuando la piedra es demasiado angosta, ya no sirve para moler, se puede romper. Entonces se usan para otras cosas. Pierde su uso o su valor de uso como piedra de molino, pues una piedrota. Entonces, de repente ves estas, por ejemplo, estas están en un lugar en Barcelona, se llama El Born, que es un vestigio arqueológico de la ciudad del 18, y vean, pavimentos que fueron piedras de molinos. Estas están en Sevilla. En Sevilla hay muchísimas calles que las paredes tienen empotradas piedras de molinos, y estas están en Toledo, es el piso de la cárcel. Claro, por ejemplo. Bueno, esa es una reflexión ya para finalizar, porque
los usos, los valores, y hay un dilema con la conservación. Objeto que no está en conservación. Y ahí es donde debe de haber mucha creatividad. ¿Cómo mantienes vigentes los objetos del pasado para evitar los años? Es sumamente importante participar de esa cadena. Bueno, por mi parte sería todo. No sé qué. Muchas gracias. Aplausos, sigue. Y abriríamos una ronda de preguntas, comentarios, que para quienes van llegando, pues esa es la costumbre, por orden, por orden. Adelante. Mencionabas que me parece Porque es como el proceso contrario. O sea, si tú tienes una cuerda, está seca y la mojas, se hincha y ya no funciona. Aquí es al revés. Las ponen a punto para que estén. Pues la madera en realidad está viva. O sea, no viva, viva así como para que le salgan ramas. Pero tiene toda una serie de elementos que le hacen que transmita la humedad. O sea, tiene, en el sentido de las vetas, una serie de vasos comunicantes. Es como funciona cuando es árbol. Entonces, si tú la tienes adentro del agua, imagínate que la secas le pasa a los universos secos, se empieza a cuartear y deja de funcionar. Entonces, tienen que encontrar mecanismos, primero para que la madera sea muy disponible. Cada región se estudia qué tipos de madera se usan para este tipo de máquinas. Y la tienes que mantener. Entonces, ahí tenían un mecanismo muy ingenioso porque venían como los canales. Entonces, como que chocaba el agua y esparcía el agua sobre el agua. Ahora, si la rueda está funcionando, está mojada, entra en el agua, gira por el río. Pero si no está funcionando, hay que ser un problema. Entonces hay que estarla mojando con Gracias. Juan Carlos, por acá, después Ever. la atención la parte de la sostenibilidad que maneja. Hay muchas soluciones de herramientas del pasado que se usaban, pero para mí creo que vengo de una industria de los 70 me ha hecho muy difícil poderles impregnar a las nuevas generaciones. Como bien dice, las soluciones están en el pasado, ellas nos están invadiendo y lo exceden. Entonces, como que ya no en el pasado, ¿qué estrategia o sugerencia nos daría para que esto se pudiera tomar y conservar? Pues mira, a mí me gusta decir que el Home Depot nos hizo flojos. Muchas veces, ya no he oído decirlo muchas veces, porque cualquier deficiencia en tu proyecto la corriges con algo que compras ahí. Tu habitación y te falta luz, ponle más focos. Está muy caliente la habitación, pues cómprate un aire acondicionado. Ya antes se pensaba en todo eso. ¿De dónde viene el sol? ¿A dónde pasa el viento? ¿Cómo lo circulamos? ¿Cómo enfriamos una habitación? O sea, hay unos sistemas ingeniosísimos. Bueno, lo que yo hago en mis líneas de investigación es eso. Veo los vestigios del pasado, saco las soluciones. Yo me quedo en el registro, que es lo que más me gusta. Ya se pueden dar cuenta. El registro es aljibes, ya saben, vitrinas. Pero cómo funcionaban en el pasado y trato de publicarlo para que alguien lo retome y diseñe algo en el presente. Pero tú, ¿cómo puedes convencer a alguien de que no vaya a un tipo y trate de hacer eso? Pues diciendo, porque la mayoría de las personas no saben que hay tanta información en los edificios. De repente te dabas cuenta que en este mundo de la restauración hay un montón de gente que interviene en edificios. Muchos, no necesariamente los que son restauradores intervienen, pero intervienen sin saber la menor circunstancia que puedes encontrar ahí, te puede dar información. Entonces, el registro es básico. Por eso empecé con el registro. Una obligación de cualquier persona, sea restauradora o no, que termine un edificio, es hacer un registro. Y ahora es muy fácil. Todos los celulares te sacan unas fotografías maravillosas. Sacan fotos a todo. Saca videos, haz dibujos y luego explícale a los demás. Pero tú le explicas a la gente, es otra cosa. Cuando tú le explicas a la gente por qué debe conservar su casa de cierta manera y le explicas que hay un valor ahí y demás, la mayoría acepta. O somos demasiado arrogantes para ponernos a explicar lo que deberíamos de explicar porque tenemos
la obligación de hacerlo porque lo sabemos. Pasar el conocimiento, siempre. Gracias, Ever, y después el Sí. doctor Milton. Después. Las mías son muy específicas. Patrimonio es un término que puede estar sujeto a mucho debate, pero la idea es patrimonio, es lo que te heredaba tu papá, ¿no? En esta figura milenaria de que el papá te hereda cosas importantes. Pero en realidad, el debate no estaría si se puede llamar patrimonio o no, porque ahí en esa pregunta ya hay una connotación de valoración, y todo es patrimonio, si nos vamos a eso. Lo que pasa es que hay patrimonio reconocido y patrimonio no reconocido. Pero esa información valiosa que puedes, eso es, si quieres eso llámalo patrimonio, y eso es todo, porque tú puedes tener algo patrimonial como China, se la vas a heredar a alguien, ¿no? Dices, no, te la porque tienen valor para. Entonces, si puede cambiarlo de nombre, bueno, pues ahora ya están diciendo que se llama patrimonio, porque ya nos metemos a otros temas, porque en la palabra va implícito que te lo heredó tu padre. En esta época no podemos centralizar las cosas solamente en los hombres. Entonces algo que se va a llamar de otra manera, pero la idea es eso valioso que tú tienes que. ¿Cuál considera que son los efectos inmateriales que causa el no heredar el patrimonio? Una pérdida irreparable. Resulta que de repente tú llegas y interviene un edificio. Eso me lo platicó el doctor Prado, ¿no? El doctor Prado intervino el edificio de correos. Y entonces el edificio de correos parece que tiene mármoles, pero no son mármoles, son escayolas. Es una técnica que se usaba desde la época romana para que con los yesos y ciertos pigmentos simular las piedras. Para restaurarlo, no había nadie que supiera hacer escayolas. Ya no había, que se habían muerto todos. Entonces tuvieron que poner unos yeseros a estar ensayando hasta que salió. Ahora, ¿tú qué crees que está pasando con esos yeseros si ese edificio lo restauraron en los 90? Están muriendo y se está llevando ese conocimiento. Ese conocimiento también se hereda. Y eso no lo tenemos como muy presente. Aquí el doctor Milton. Sí, gracias. Bien, gracias, doctor Tarcisio, por la presentación. Recorridos, me da la impresión de que muchas de las iniciativas del patrimonio pareciera que muchos de los casos tienen esa componente. No sé si por tiempo no podemos ver quizá ejemplos en México, pero por todo lo que usted ha visto, es que son de tanta agencia hay, ¿no? Planes, grupos, instituciones, a diferencia de las instituciones que falta un poco más de esa agencia en los ramos del particular. Es los proyectos de recuperación, de la Sí, sí hay, lo que pasa es que tiene mucho que ver el propósito, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado mucho en comunidades. Y si alguien tiene idea del patrimonio, son las comunidades. Es impresionante eso, o sea, ni en el medio académico he oído definiciones de lo que significa. He puesto algunos ejemplos porque después del sismo visitábamos comunidades para ver, pues muchos estaban interesados en intervenir sus templos, por ejemplo. Comunidades que ya no eran cristianas o católicas o lo que tú quieras y eran de otras religiones. Y que ya estaban juntando porque eso sí, para cohetes, fiesta y de repente restaurar, te levantan millones, es impresionante. O sea, tú llegas con una comunidad y le dices, oye, es que te va a salir un poco caro la torre. ¿Cuánto? No sé, 1 millón de pesos. Le hablan a sus paisanos y en un ratito te dan 1 millón de pesos. Luego
uno está preocupado con las comunidades, es que es mucho dinero, ¿no? Y si aquí te levantan 300,000 pesos. Las comunidades tienen mucha idea porque cuando ya adquieren esa conciencia, hacen ese tipo de cosas. Y la conciencia que tienen no es tan académica, no es que esa técnica constructiva viene del año, no sé qué. No, ellos dicen, ya no somos católicos, pero ahí se casaron nuestros padres. Ese es el edificio que define a nuestra comunidad. Una vez, después de la inundación en Tula, fuimos a ver un puente que estaba cayendo. No era un puente tan antiguo, era de principios del siglo XX. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les iba a hacer un puente concreto al lado. Y el puente se estaba cayendo y todavía lo usaban. Y decía, ya no lo usen. O sea, pásele, doctor, y yo, y caminaba así. No, esta cosa se va. Entonces, yo les pregunté, ¿por qué quieres conservar el puente si te van a hacer uno al lado? Y un señor me dijo algo que dije, ¿cómo no lograr? Dijo, es que este puente lo construyeron mis padres y mis abuelos, con sus manos, jalaron las piedras. Si no está bien que nosotros dejemos que se pierda. Te voy a llevar a dar una plática en la escuela, porque no, la gente no tiene ni idea de por qué hay que conservar algo. Entonces, sí está, pero si quieres, falta como información para que ellos detecten que aparte de lo que ellos, de esos valores que les dan ellos, hay otro montón de cosas que sería importante que conserven. Pero no las comunidades, mis respetos. O sea, te restauran retablos. Lo que uno desearía es que esas comunidades siempre buscan la sepa. Esa es la parte, tú te ves cada cosa que dices. ¿Quién te restauró el retablo? Ah, pues mi tío hace muebles, ¿no? Tiene cómex dorado. Y dices, o sea, lo ideal sería que si vemos que las comunidades se organizan tan bien, pues hubiera más mecanismos del gobierno para proporcionarles eso. O sea, por ejemplo, nosotros lo que decíamos acá en la maestría es que hubiera brigadas de estos alumnos asesorando comunidades. Y es la técnica del servicio de la patria, ¿no? Una derrama directa del conocimiento. Ayudarlos a que ellos no nada más gestionen su patrimonio, sino que lo preserven ellos también. O sea, puedes hacer un taller y les explicas. Una de las cosas que hacemos cuando trabajamos en comunidades, aunque yo sea el restaurador, es contratas gente de ahí, ¿no? Les dejas manuales de mantenimiento, les enseñas a hacer las cosas. Muchos dirían, oye, pero te estás perdiendo el trabajo. El país es una cosa impresionante. Tenemos 130,000 edificios catalogados. Imagínense todos los que no están catalogados. Entonces, es más generar los mecanismos para que ellos mismos se organicen, informarles. Es muy importante informar, es donde entramos nosotros. Avisarles, informarles, hacer dinámicas en las que se vayan a las comunidades, se les explique lo que tienen, ellos puedan tomar sus decisiones y, bueno, tratar de que tomen la decisión de la conservación. Pero también ya ves los de Tlaxcala, que no, esta ya está muy vieja, la tiraron y hicieron otra. Pues bueno, es por ahí. Pero no, las comunidades, Milton, sorprendente. Así yo he tenido cada sorpresa. Dices, es que tienen más el rollo de lo que significa esto de la herencia que los que vivimos en las ciudades. Ahora que tenemos una pregunta. Sí, yo tengo. Cuando hablaba de que ya encontraron una maqueta de la cúpula y que no, los italianos no encuentran una relación de cómo es que estaba esa maqueta ahí con respecto al despacho del autor, a mí me da como que esa idea de cómo saber de que no es puede haber una faltante en el registro o es una mala interpretación del registro. ¿Cómo saber en ese caso? Bueno, ellos están siendo nuestros. O sea, lo que tú sabes es que esta cuestión de la conservación tiene que ver con sinergias. Hay un documento que dice que vivía y tenía su taller atrás de la catedral. No dice número, no dice dirección. Y un día encuentran en una casa atrás de la catedral, no pueden saber si era el taller de Brunelleschi o si alguien que vio cómo se construía la cúpula dijo, necesito hacerme una cisternita, la voy a hacer igual. No pueden saber. Esa parte falta. Pero entonces dicen, pues está re bueno el pretexto. Vamos a meterle lana, hacemos un uso espectacular y divulgamos esta idea de, bueno, es una obra impresionante, importantísima. Arquitectónicamente sí marca un antes y un después. Toda una serie de estudios únicamente. Y entonces eso te lleva a ver que pues hay muchos huecos en la información, pero pues esa es también investigación.
Eso también se puede hacer en las escuelas. Alguien que se pusiera a buscar si puede encontrar la relación entre si ese lugar es o no es, ¿no? Y alguien específicamente haciendo un trabajo de más tiempo con diferentes técnicas. Un arquitecto. Pero los que les encanta meterse a los archivos, ¿no? Ya tenemos varios. Alejandro llora cuando entra un archivo, ¿no? Así se puede quedar horas. No, yo lloro cuando estoy enfrente de los edificios y puedo verlos y me puedo subir. O sea, el conocimiento lo construimos todos, no es de nadie, es de todos. Y ahí tenemos que entender eso. No sabemos más para ser más que los demás. Eso grábenselo, ¿eh? No quiero después ver expertos ahí que dicen, yo ya soy doctor, ya veo todos para abajo. No, ahí se trata de que se bien. Bueno, no sé si sí, dígame. Por acá, Gina, vi una manita No, por acá. Es que está atrás de la columna. Ah, ya. Adelante, adelante. No sé cómo llamarlo, cuál es su escenario de pero sí es importante saber que también estamos creando historia ahorita, ¿no? Claro. Entonces, esta información que se guarda bueno, desde una parte del presente conservarlo y Excelente pregunta, ¿por qué no existe? No, pero eso existe. Lo único que está pasando ahí es que es otra herramienta. Y esa, afortunadamente, se conserva a partir de que la copies mucho. Ahí se valen las copias más que en otros lados. Vamos a suponer que se ponen las pilas en el Archivo General de la Nación y digitalizan todo el acervo. Pues estás conservando el original, pero la información en él la estás divulgando. Eso es así una... Y hazle copias, porque un día te cae un virus y pierdes la única copia. De 20 copias, repártelas que todo el mundo tenga acceso. Hay una carta de la UNESCO ya para patrimonio virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta una reconstrucción, por ejemplo, las nubes de puntos que hemos usado muchos en investigaciones. Resulta que las nubes de puntos pueden ser un registro, pero es un registro de un momento específico en el tiempo. Pero si tú haces una nube de puntos en el 18 y luego haces una en el 24 y las comparas, vas a ver las variaciones que ha tenido el 25. Entonces tenemos que prepararnos para el Big Data en la conservación, porque esas cosas ocupan un montón de espacio, como las vas a gestionar y a manejar y demás, pero tenemos que estar listos para conservarlos. Porque ahí te quedas sin el software, llega Terminator y Skynet y ya valió todo el registro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos preservar esas cosas? Sí, Gina. Yo una duda, quisiera saber cuál es su postura en cuanto a conservación de patrimonio o herencia cultural cuando el fenómeno se vuelve más. Recuerden la restauración. Se ubicaba la pintura hasta que la restauraron mal. Entonces se volvió viral y se volvió una cuestión muy polémica, pero recuerdo haber leído que los habitantes de la comunidad no se habían quejado de lo mal restaurado porque eso había provocado mucho turismo, ¿no? Y entonces eso fue beneficioso. Entonces, ¿cuál es su postura? O sea, ¿cuál es la que se tendría que conservar? ¿La nueva o...? No, es que no hay una postura única. Okay. Es lo mismo, no hay que ser arrogantes. Sobre todo estamos ante cosas que han sobrevivido mucho más de lo que vamos a sobrevivir. ¿Cuál es el promedio de edad de los hombres que además vivimos menos que 80 años, 70 y no sé qué? Cualquiera de esas cosas tiene más años. Hay que ser humilde. Hay una pérdida, sí, pero hubo una mutación del objeto. Ese objeto ya va a ser sujeto de conservación así de gacho. O sea, porque vas a ser símbolo de un momento, de una transición, de una serie de cosas. No quiere decir que esté bien lo que pasó, pero si nosotros nos mantenemos humildes, no vas a decir lo que está bien y lo que está mal. La opinión tiene que ser neutra, siempre, ante casi cualquier cosa, pero bueno, hay campos más difíciles, ¿no? Pero hay que ser neutro. Yo no puedo decir,
estuvo mal o estuvo bien. La señora tenía muy buena intención, pero no sabía un carajo de intervención hizo ahí. Sí, son de esas cosas que he visto muchas. Esas sí son mediáticas, pero luego ves cada cosa. No diría que es válido, deberíamos de analizar por qué pasó eso y generar mecanismos para que no pasara. Sí, eso debería de pasar, quizás. Pero ya que sucedió, ese objeto, esto ya garantizó su conservación. Sí. Y luego, adelante. Profe, ¿qué cree? Por ejemplo, de los documentos oficiales de las organizaciones que se crean a nivel mundial que dicen, no, para que un edificio se considere centenario tiene que tener estos padrones cumplidos. Un ejemplo. Yo conozco en mi ciudad natal un ejemplo con los puentes centenarios. Resulta ser que hay algún tipo de documentación que para que el puente se considere centenario no puede haber sido intervenido más de un 20% quizás. ¿Qué pasa? Que el puente tiene 100 años, se hizo para carretón, después tú tienes necesidad que el puente siga funcionando y dice, bueno, vamos a ponerle, no sé, fibra de carbono, y ya entra en el tema de que se te va, de que no cumple que es centenario. Y a lo mejor la ciudad quiere reservar que tienen 4 puentes centenarios, no sé, es complicado. Yo te diría algo, y esa es mi postura. Mi postura como restaurador es medio radical, ¿eh? Luego me quieren colgar, luego me dicen, ¿cómo crees? Pero yo te diría, nada de lo que le hagas un objeto debe de atentar contra su conservación. Entonces, partiendo de eso, el puente se sigue usando, tienes que garantizar que sea seguro para la gente. Porque si no es seguro, no tiene ningún sentido. O nada más lo tienes ahí para que lo vean de lejos, porque nadie lo usa. O sea, el objeto dicta las normas de su interpretación. Todos los objetos son diferentes. No, tú no puedes decir, yo todo lo voy a ver como Rocky, me encantan las ruinas. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces tú tienes que ver el objeto, por eso el registro es importante. Haces todo lo que tú puedas, y registras todo lo que puedas, analizas todo lo que puedas. Y todo eso lo puedes hacer sin ponerle un solo dedo encima. Ya que tienes toda esa información, analizas. Lo siguen usando, pasan trailers, solo pasan personas. Tendrías que decirle a la gente, oye, bueno, lo podemos conservar de esta manera, y ya entran las técnicas. Entonces, bueno, puede ser algo reversible, puede ser algo que se note que es intervención, para que se vea lo original, ya es mucho. Pero precisamente no puedes tú centrarte en hacer todo de una sola manera. Eso es arrogante. Porque ¿quién dice que tú eres simplemente un actor? Entonces dices, bueno, voy a tener toda la información posible para tratar de acercarme a lo más óptimo para el objeto. Y tu motivación tiene que ser que lo vean personas que no han nacido. Dices, yo me voy a morir, pero les tengo que dejar esto a otras personas que no han nacido para que lo vean, para que vean sus valores contenidos. Y otra cosa bien importante, lo que significan las cosas ahorita, somos tan volátiles los seres humanos. Lo que ahorita le damos de significado a algo, es que en 30 años va a ser otra. Las cosas van a significar otra cosa. Los monumentos van a querer ser conservados o no. Por ejemplo, yo he dicho una cosa bien radical y la gente dice, yo te aseguro que en unos 100 años van a regresar a Colón a la gloria. Muchos años, lo he leído tantas veces. ¿Sí? O sea, los bajan, los suben. Ponen estatuas a los dictadores y luego las tiran. O sea, no debemos de pensar que todos los tiempos son el que estamos viviendo. No, hay que ver para atrás. Pero ahí son muchos factores los que tendrás que analizar. Y sí, a el ser humano nos encanta discutir. Está bien, pero al final tienes que analizar muy bien eso. ¿Se usa, no se usa? ¿De qué materiales? ¿Cómo podemos ver que se vea, que se conserve, que no se conserve? Son muchas cosas. Pero, Alex, gracias, Alex. Pues muchas gracias por hice un comentario que sí me llamó mucho la atención y es que las emisiones en el pasado, esa es una frase que la he escuchado muchas veces porque a través de la historia pues nos hemos dado cuenta de cómo se pudo haber evitado la guerra y cómo se pudo haber
El año pasado tuve la fortuna de trabajar en Mochi, en Sinaloa, y estaba con sus cámaras, y me di cuenta que el problema ya no es el agua para los regadíos, para las grandes plantas, para demás, sino que es la electricidad. Y ahorita nos está diciendo que no hay otra culpa de electricidad para muchos productos que se usan actualmente y que vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, se implemente aquí y para ese tipo de soluciones que son sostenibles, un beneficio enorme, y o sea, aprovechamos todos los recursos 100% naturales y se pueden Creo que darlo a conocer. Es que, te digo, somos antropocentristas. Entonces, ¿por qué te vas a poner a idear la manera de que la luz natural entre a tu casa? Si te puedes comprar unas lámparas preciosas, ¿no? De Belén y crearlas. Fíjate, antes que no había luz eléctrica, se diseñaban los espacios para que la luz se maximizara. Nosotros estamos acostumbrados a ver forma, pero no función. No me refiero al funcionalismo, bajo el cual se fundó esta escuela, claro. No, o sea, ves forma, nada más. Por ejemplo, tú sabías, fíjate, se llama el tambor de la cúpula. Y arriba de la cúpula le llaman linternilla. Y en realidad son todas las ubicaciones. O sea, esas ventanas que están en el tambor o en la linternilla, alguna de todas ellas, a cualquier hora del día, tiene luz natural. Y la forma que tiene, rebota la luz hacia el interior. Los derrames de puertas y ventanas tenían por el foco de luz, era como un reflector. Entrara, rebotara en los muros y entrara más luz natural. Y aparte que cuando abrieras las puertas, eso no lo quitó el funcionalismo, no te estorbara la puerta, siempre quedaba guardada en el muro. Entonces, ese tipo de cosas se pierden. Si no lo registras, si no lo divulgas, se pierde la información en el edificio. Y los arquitectos nos volvemos flojos, ¿sabes? Cualquier cosa queremos diseñar, echarle más foco a las luces, mucho más. O sea, trata de usar, por eso, trata de que tu casa necesite menos electricidad, de que aproveche el agua. La circulación de agua por un muro lo puede enfriar. Entonces, si tú enfrías, pones tu refrigerador en la pared por la que circulas el agua, que la vas a circular por ahí, consume menos electricidad porque el muro está más frío. O lo puedes poner junto a la estufa y junto a la ventana sur, ¿no? Y entonces va a gastar más energía. Son detalles así como que solo es sentarte un poquito. O sea, las entregas están bien para la escuela. Pero si vas a hacer ese tipo de cosas y quieres que trasciendan, pues tienes como que pensar un poco más. Aunque no haya tiempo que tengas que entregar. Porque siempre es así, ¿no? Te contratan y dicen, no quiero para... Piensas en la medida que puedas, ¿no? Yo creo que es por ahí. No volvernos tan... Es la época de lo inmediato. Hay que buscar tiempo donde no lo haya. Para analizar más las cosas. Es mío. Esa es tu opinión personal. ¿Alguna otra pregunta por allá? Adelante. Ya para terminar, entonces, Ya nos está corriendo. sí. Ya se quiere ir. No, 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 me estaba esperando al momento de la reunión, ¿no? Bueno, antes que nada me sumo a la felicitación y el reconocimiento que siempre es un placer escuchar la forma tan dinámica y tan apasionada con la que usted, con la que usted se expresa, con la que expone. Y bueno, destacar esta reflexión que me parece muy valiosa, muy interesante, la de que lo que no está vigente no se conserva. De hecho, tiene que ver mucho con lo que estoy trabajando ahorita en la maestría. Y bueno, la pregunta puntual que yo le quería hacer es si en conservación se visualiza o es posible encontrar un equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro, sobre todo en aquel patrimonio que requiere la actualización, que requiere la transformación para conservarse, como por ejemplo lo es la vivienda. Yo estoy ahorita trabajando en la vivienda tradicional y la pregunta de, oye, ¿vivirías en una vivienda tradicional? Siempre se pone en la mesa, ¿no? Y dices, el estilo de vida actual no empata con esa vivienda, pero si surgiera una propuesta de conservación en la que se contemplara este estilo de vida, tal vez podría haber algún camino por allí. Todo se puede. Creo que la gente piensa que los restauradores no queremos que se hagan, no es cierto. Es la forma en que se hacen las cosas.
Y les he dicho de broma, ¿no? En una iglesia que ya no es iglesia y la quieren hacer table dance, pues pueden hacerlo, ¿no? La cosa es cómo lo haces, y cómo no borras la información de lo que. Entonces, creo que todos viviríamos en una vivienda basada en los principios, no exactamente en una vivienda. Es como decir, yo les decía en la clase de hace rato, a mí me encanta todo. Esto no quiere decir que yo viviría exactamente como vivían los romanos, ¿no? No, y el Netflix y esas cosas. Pero yo creo que todo eso se puede aglutinar. Y entonces, de repente el restaurador tiene un problema porque como arquitecto te enseñan a ser creativo. Y tú supones que como restaurador ya no puedes ser creativo, no es cierto. Porque tu creatividad se aplica a las cosas que le haces al edificio para conservarlo y mantenerlo. Lo que no está vigente no se puede conservar. Entonces, ¿cómo adaptas esas viviendas? Yo también estoy trabajando allá, te lo había comentado. Y la gestión es súper importante. No puedes tampoco ponerte por encima de la gente. Estás interviniendo en las casas, les tienes que decir qué quieres, cómo lo quieres y dialogar con ellos. Pero entonces te tienes que bajar de tu pedestal. Ponerte al nivel de ellos. Si yo voy a ayudarte a ti a hacer la casa de tus sueños. Y no quiere decir que no tenga tele, refri. No, no. Dios, si ya están esas cosas, ¿cómo las integramos sin que afecten al edificio? Entonces son muchos cambios de cultura. O sea, es que el arquitecto, o sea, ¿ustedes saben lo que significa arquitecto? Es el jefe de todos. O sea, si tenemos esa impronta, pues llegamos y nada más queremos dar órdenes, preguntas, consulta. Cualquier persona te puede enseñar. Sobre todo el cliente. Además, el cliente siempre tiene la razón, aunque no nos guste. Entonces habla con ellos. Y luego ellos te explican un montón de cosas que dices, mira, pues lo voy a hacer en mi casa. O sea, por ejemplo, imagínense que yo con mi hermano, que varios conocen a mi hermano, pues hicimos un sistema de captación de agua. Pues oye, ya después de tanto estudiarlo, pues vamos a captar agua y se los he dicho así en estas lluvias. 600 litros en 5 minutos. Entonces, ¿por qué tenemos problemas de agua en esta ciudad? Y además, no creo que hicimos gran cosa, ¿eh? Ya le estamos buscando, los canalitos, ya, ¿no? Pero con poner una bajada de las azoteas es una cosa impresionante. Y eso no es caro, ¿eh? Porque todos tienen bajadas de altos pluviales. Nada más ve como las capas, ¿no? Entonces es eso, es la humildad que debes de tener para captar la información de donde menos te imaginas. Y si tienes esa humildad y estás receptivo, cualquier persona te puede enseñar. Cualquiera. Y lo incorporas a tu actividad. Entonces, se puede vivir en viviendas así, digo, tienes que adaptar ciertas cosas, cómo pones la electricidad. Yo le digo luego a mis alumnos, porque luego entran a restauración, doy clases en otras escuelas, medio obligados, ¿no? Algunos, pues la otra estaba peor, ¿no? La otra opción, ¿no? Y es que la otra era costos, así me llegan a decir. Pero aunque no te dediques a esto, te va a servir. Pero te voy a decir por qué te vas. Primero, ya les dije. Segundo, en esta época cada vez va a ser más difícil hacer arquitectura nueva. Casi todos vamos a tener que trabajar en arquitectura construida. Porque ya hay un montón, ¿no? Y ahí es donde entran ciertos criterios y ciertas tomas de otras partes. Porque les va a tocar intervenir edificios, modernos, antiguos, como sea, ¿no? Entonces, sí, humildes siempre. Y la información llega. Hay que estar listos para recibirla. Al final de su exposición, para entrar en el futuro, va a ser como que la de las ballenas, que se va a presentar para la regulación en aquella época. Entonces, basándose en eso, el elemento, una amenaza de la arquitectura, ¿cómo mantenemos vigente eso?
Hay una cosa que es muy interesante. Aquí me dijiste que lo del pasado, el futuro. Bueno, ¿qué une el pasado con el futuro? Tú, nosotros. Entonces, tienes lo mejor del pasado, lo mejor del presente. Entonces, bueno, sí, en una recámara no pongas pues, leer para nada, ni pantallas, ni nada, porque no vas a dormir bien. Pero entonces, como no podemos regresar a la época en la que funcionábamos de acuerdo a los ciclos de luz natural, no estaríamos aquí, estaríamos todos dormidos. Necesitamos hacer un balance. Entonces, más luz natural, y cuando no tienes la luz natural y vas a tener artificial, ¿cómo manejas esa luz artificial? Para que consuma menos energía, aproveche más la arquitectura para hacer, es una luz más benéfica, la que es indirecta y cosas así. O sea, todos los elementos que puedas tomar para... No vamos a regresar a esa. Tengo una clase en la que les digo ciclos circadianos. Por eso estamos enfermos. O sea, antes éramos como los pajaritos. Te parabas al amanecer y te acostabas un poquito después de que se metía el sol. Eso no lo podemos hacer, ¿entiendes? Pero si tenemos que adaptarnos a ciertas cosas, también hay que buscar que esto no sea una compra de catálogo, ¿no? Pero la natural es un recurso ilimitado. Eso es donde habría que aplicarla. ¿No? Pues en la noche no hay hijo, ¿no? Pero sí, hay forma, no se puede, bien, he visto tantas cosas. Y otra cosa que yo les podría aconsejar, porque luego me dicen, sí he ido. Porque yo soy un restaurador que investiga por hobby. No es mi actividad principal. Entonces, conviertan todo lo que hagan en su pasión y entonces van a poder hacer las cosas sin que les pese. Aparte no estoy casado, entonces me rinde el dinero con una ¿Qué más? Yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, yo sería millonario si no tuviera hijos. Sí. Pero bueno, es mi manera de investigar. Voy a los lugares, hago sus análisis y como ven hay un repertorio muy grande y luego lo convierto en algo. No creo que se quede así en la experiencia, sino escribo sobre algunas cosas, nada más que ya son muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, no sé cuánto, yo creo que no voy a acabar de esto. Pero deben estar dispuestos a aprender de todos lados, de todos lados, de todos, y de todas las personas. Los grados, acuérdense que no los quiero perder con los grados. Eso no es más que un requisito en su vida. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, una más. Decían que ya la... Hablaban sobre cómo a los alumnos podríamos, bueno, me incluyo, ¿no? Como alumno, cómo nos podemos interesar por estas cuestiones del patrimonio, de todo lo que están hablando. Y algo que sí hizo muy interesante de mi exposición es que justo como alumno, el adentrarme en el contexto en el que usted nos está poniendo. Porque, por ejemplo, ese sistema de rueda, pues ya lo he visto, pero creo que no lo había analizado, o sea, ni viéndolo físicamente de la importancia que tenía en ese momento. Entonces, pues, ya es importancia, ¿no? De cómo nosotros aprenderlo, pues a través de adentrarnos, ¿no? En cómo está el contexto de esa situación que estamos viendo. Sí, transmitan eso. Gracias. Pues muchas gracias por entregarte constancia. La constancia del seminario. Muchas felicidades. Tenemos dos avisos parroquiales por ahí. El primero es a cargo del doctor Gómez Maturano, que viene a hacerles una invitación. Bueno, gracias, profesor. Mañana vamos a tener un evento con Cerrado, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Agrario, a las 9:30 de la mañana.
Se supone que van a discutir, se supone que todos somos